Aullido de piedra. Encuentro en la Sierra de Ocosingo. Basada en testimonios recopilados por un exmédico militar y confirmada por miembros retirados del 18º Batallón de Infantería. Año: 1994. Región: Selva Norte de Chiapas, municipio de Ocosingo. A veces las cosas más escalofriantes no vienen de lo que ves, sino de lo que escuchas, y de lo que no puedes explicar. Yo era parte de una brigada de apoyo médico móvil. En el 94, justo después del levantamiento zapatista, nos mandaron a Ocosingo, Chiapas. Las fuerzas del ejército estaban ocupando ciertas zonas estratégicas, pero necesitaban apoyo logístico en la sierra. La instrucción era simple: subir con un pelotón, establecer un puesto temporal en una de las mesetas altas y brindar primeros auxilios a soldados destacados ahí. Subimos 13 personas, 11 soldados, un cabo, y yo, como personal médico. La zona era compleja, llena de riscos, caminos cortados por deslaves, y una bruma constante que cubría todo desde el mediodía. La vegetación era densa, pero no espesa como en la selva lacandona. Aquí predominaban pinos altos, piedras gigantes, y un silencio inquietante. Al llegar al claro donde íbamos a establecer el campamento, notamos una piedra enorme en el centro. Medía casi 2 metros de alto. Al principio no le dimos importancia, pero uno de los soldados tzotziles que venía con nosotros, al que todos respetaban por sus conocimientos del montese, quedó mirándola fijo. Luego dijo algo en su lengua, y me tradujo en voz baja: «Aquí no se duerme. Aquí llora el que camina de noche». No le creímos. Esa noche fue tranquila. Cocinamos, armamos las carpas, asignamos guardias. Pero al filo de la medianoche, escuchamos un aullido. No era de coyote, tampoco de jaguar. Era algo más, profundo, prolongado, doloroso, como si un ser estuviera siendo arrancado del mundo a la fuerza. Todos lo escuchamos. Vino desde la piedra. Uno de los muchachos quiso bromear para quitarle tensión al momento. Dijo que era el eco del viento. Pero el soldado tzotzil negó con la cabeza y dijo: «No es el viento. Es él, el que se quedó atrapado». A la mañana siguiente, encontramos marcas de garras en el suelo húmedo, alrededor de la roca, grandes, como de un perro inmenso. Pero no había rastro, ni huellas que salieran o entraran al campamento, solo círculos, como si algo hubiera estado caminando alrededor de nosotros durante la noche. El segundo día, uno de los soldados desapareció. Le tocaba montar guardia de medianoche a 1 de la mañana. Su compañero dijo que se quedó dormido unos minutos, y cuando despertó, ya no estaba. Solo encontró su gorra tirada al pie de la piedra. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre, disparamos al aire. Nada, ni una pista. Y lo más aterrador fue lo que encontramos a la tarde siguiente. La piedra, que era sólida, tenía en su parte trasera una marca nueva. Una silueta, como si alguien hubiera sido absorbido dentro de ella dejando su contorno grabado. El sargento dio la orden de levantar campamento. Íbamos a movernos colina abajo. Pero el soldado tzotzil dijo que no podíamos irnos sin pedir permiso. Le preguntamos permiso a quién. Y él respondió: «Al que aúlla desde la piedra, al que fue hombre y ya no lo es». Entonces sacó de su morral una bolsita con copal y hojas de pino. Encendió una pequeña ofrenda y empezó a rezar. Nadie se opuso. Para ese punto, el miedo ya nos había vencido. Esa noche no dormimos. El aullido volvió. Más fuerte, más largo. Esta vez los árboles temblaron. El suelo retumbaba como si algo pesado caminara cerca. Algunos vieron una sombra moverse entre los pinos. Otro dijo que la piedra se iluminó por dentro, como si algo palpitara en su núcleo. El soldado tzotzil se hincó y rezó en su lengua. Gritaba palabras que sonaban como cantos antiguos. Fue entonces cuando la sombra desapareció y el silencio volvió. Al amanecer, la piedra tenía una nueva grieta como una boca torcida. Y en el suelo, frente a ella, estaban las botas del soldado desaparecido. Limpias, alineadas, como si él mismo se las hubiera quitado antes de ser tragado por la tierra. Abandonamos el lugar ese mismo día. Cuando regresamos a la base en Ocosingo, el comandante nos interrogó. Le dimos el reporte estándar: pérdida por desorientación. Pero el teniente que nos acompañó nunca volvió a mencionar la misión. Y el tzotzil pidió su baja voluntaria. Yo conservo en mi libreta médica la anotación de ese día: paciente ausente, causa desconocida, zona hostil, actividad paranormal sospechosa. Y aunque intenté olvidar,
Todavía sueño con ese aullido. Todavía siento la vibración en la tierra. Todavía creo que la piedra se lo comió. Porque en Chiapas hay cosas que no se explican. Y esta fue una de ellas. Ritual del campamento abandonado. Basada en el testimonio anónimo de un exmilitar del 6º Batallón de Infantería de Selva. Relato ubicado en la frontera entre Tabasco y Chiapas, en la zona del río Tulijá, año 2007. Yo no hablo mucho de esto. De hecho, solo lo he contado en voz baja a algunos compañeros retirados que también pasaron años en la sierra. Pero lo que vivimos aquella noche en el río Tulijá no se olvida. Y cuando lo recuerdo, es como si volviera a oler ese aire espeso, como si me ardieran otra vez los ojos por la humareda, y como si aún sintiera que alguien me estaba mirando desde los árboles. Era 2007. El ejército había recibido información sobre una supuesta guarida de traficantes de personas que operaban cruzando por veredas entre Tabasco y la selva de Chiapas. Nosotros éramos parte de un escuadrón enviado a rastrear posibles asentamientos ocultos cerca de la zona del río Tulijá, una región brava, donde el lodo te traga las botas y los insectos no te dejan ni dormir. Después de caminar 2 días por senderos apenas visibles, descubrimos un campamento abandonado. No era un rancho ni una casa, era una serie de estructuras de madera rústica, con techos de palma, improvisadas pero bien armadas. Alguien había vivido ahí por buen tiempo. Encontramos restos de comida seca, fogatas aún tibias, y lo más perturbador, marcas circulares hechas con piedra y ceniza en el suelo, 4, en forma de cruz. En el centro, una más grande, con lo que parecía ser un altar de piedra. El teniente ordenó asegurar la zona, limpiamos el lugar y armamos nuestro campamento, pero nadie quería dormir cerca del altar. Algo en ese lugar nos revolvía el estómago. Uno de los soldados, un chiapaneco moreno y serio al que llamaban el Mono, se persignó al verlo y dijo que no debíamos quedarnos allí, que ese era un sitio de invocación. Nadie le hizo caso. Esa noche, como médico de campo, me quedé despierto para monitorear a uno de los compañeros que había sufrido una torcedura de tobillo. Fue cuando comenzó todo. Al principio, fue un murmullo, como rezos, pero no de nosotros. Venía de los árboles. Creí que era el viento, pero no había brisa. Luego las linternas fallaron. Las lámparas de mano, las de casco, todas parpadeaban como si alguien las estuviera apagando a propósito. Y entonces apareció la primera figura. Del otro lado del altar, una silueta se formó en medio de la neblina. Era alta, delgada, cubierta con un manto negro que se pegaba a su cuerpo. No caminaba, flotaba. Su rostro estaba cubierto, pero lo más impactante fue lo que hacía. Comenzó a girar alrededor del altar con movimientos lentos, casi hipnóticos. Intenté gritar, pero mi voz no salía, lo juro. Uno de los soldados lanzó un disparo al aire. La figura desapareció. Pareció que todo volvía a la normalidad, pero fue solo el inicio. Minutos después, comenzaron a escucharse lamentos. No uno, varios, de hombres, mujeres y niños. Todos mezclados, como si el campamento estuviera rodeado por un grupo de personas llorando desde la selva. Disparamos bengalas. Nada, no vimos nada, pero el sonido era claro. A las 3 de la mañana, el altar se encendió solo. Una llama azul surgió del centro iluminando la piedra sin que nadie la tocara. El Mono cayó de rodillas gritando en tzotzil. No sabíamos qué decía, pero lloraba con desesperación. Después supimos que estaba pidiendo perdón por haber entrado en territorio de sombras. El teniente ordenó la retirada inmediata. No era cobarde, pero esa noche entendió que no se trataba de enemigos humanos. Desarmamos el campamento en silencio. Caminamos toda la madrugada hasta salir a un claro donde por fin recuperamos la señal de radio. Al amanecer, pedimos extracción aérea. Nunca volvimos a esa zona. 2 días después, recibimos un informe interno. El campamento que habíamos encontrado no existía en los registros, ni había sido usado por ningún grupo conocido. Lo que vimos, lo que tocamos, oficialmente, nunca estuvo allí. El Mono fue dado de baja por crisis emocional. No hablaba. Solo repetía que habíamos perturbado a los que rezan bajo tierra. Algunos creen que se refería a practicantes antiguos de rituales prehispánicos ocultos. Otros dicen que eran proyecciones de dolor, energías atrapadas, repitiendo el momento de su muerte. Nadie sabe la verdad. Yo solo sé que esa noche, cuando intenté dormir,
Abrí los ojos y vi un detalle escalofriante. Mi mochila estaba abierta, y dentro de ella, alguien había dejado una piedra manchada de ceniza igual a las del altar. Desde entonces, la guardo como recordatorio, no por superstición, sino por respeto. Porque hay lugares que no nos pertenecen, y porque no todo lo que se abandona está vacío. Bestia del Paso del Diablo. Relato recogido por un exteniente del ejército mexicano que operó en la zona de la Sierra Atravesada, Oaxaca. Año 2013. Nombre del sector operativo: Paso del Diablo, ubicado cerca de Santa María Chimalapa. Durante muchos años escuché leyendas en los campamentos: la mujer que llora en la barranca, el niño que camina sobre el río, el soldado que aparece en los espejos. Pero no fue hasta aquella operación en la Sierra Atravesada que entendí que a veces las leyendas son advertencias que nadie quiere creer. Era 2013. Nos mandaron a cubrir una ruta conocida por los locales como el Paso del Diablo, un camino de terracería entre dos montañas boscosas, cerca de Santa María Chimalapa, Oaxaca. Se decía que era usado por grupos de tráfico para mover armas y personas hacia la frontera sur. El sitio era olvidado por las autoridades, empinado, rodeado por vegetación espesa, y con acceso casi imposible en temporada de lluvias. Éramos 9 elementos en total. La misión: patrullar durante 5 días esa brecha sin retorno, monitorear movimientos sospechosos, y confirmar reportes de radios clandestinos en la zona. El primer día, todo fue normal. Avanzamos a paso lento, revisando claros y anotando coordenadas. Dormimos en un claro con fogata y turnos de guardia, pero en la madrugada, escuchamos algo extraño, una respiración pesada entre los árboles. Uno de los soldados juró haber visto 2 ojos rojos entre las ramas, a unos 2 metros de altura. Al apuntar con su linterna, no había nada. El segundo día, el clima cambió sin aviso. Una neblina espesa cubrió el paso. Caminábamos casi a ciegas, guiándonos por brújulas y el instinto. El silencio era total. Ni aves, ni insectos, ni viento. Era como estar dentro de una caja de piedra tapada por nubes. Fue entonces que comenzó lo verdaderamente aterrador. Encontramos un campamento improvisado, abandonado, una fogata apagada, huellas recientes y un par de mochilas abiertas. Dentro de una de ellas, hallamos lo que parecía un cuaderno de notas, pero estaba cubierto con tierra húmeda y tenía las hojas pegadas con sangre seca. Solo se leía una frase repetida varias veces en la última página: no es humano, no es humano, no es humano. Decidimos no acampar allí. Seguimos caminando 1 hora más hasta encontrar un claro seco. Al anochecer, uno de los compañeros desapareció. Solo dejó sus botas junto a la fogata, aún tibias, como si alguien se las hubiese quitado a la fuerza y se lo hubiese arrastrado en silencio. Gritamos. Buscamos. Nada. Ni rastro. Solo huellas enormes. Sí, enormes en el barro. Como de animal cuadrúpedo, pero que se levantaba en 2 patas. El comandante nos ordenó reagruparnos y hacer vigilancia rotativa. Nadie durmió. A eso de las 2 de la mañana, la bestia apareció. No sé cómo describirlo sin sonar loco. Era un ser más alto que cualquier hombre, con un cuerpo cubierto de algo que parecía una mezcla de pelo, escamas y barro seco. Tenía una cabeza alargada con una boca imposible de grande. Sus extremidades eran desproporcionadas, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran como carbones vivos brillando en medio de la oscuridad. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo no lo tocara. Uno de los soldados abrió fuego. No le hizo nada. Otro trató de prender una bengala. La criatura emitió un chillido agudo que nos dejó sordos durante segundos. Luego, sin previo aviso, se esfumó. Como humo. El comandante ordenó retirada inmediata. Apenas había luz al amanecer cuando emprendimos el regreso. Avanzamos sin detenernos. Pero el bosque había cambiado. El camino ya no era el mismo. Los árboles parecían haberse movido. Nuestras brújulas giraban en círculos. Y lo peor, la criatura nos seguía. Lo sabíamos. La sentíamos. La vimos una vez más, al cruzar un puente improvisado sobre un arroyo. Estaba allí, al otro lado, esperando. Pero no atacó. Solo nos observó. Y luego desapareció entre la niebla. Tardamos casi 2 días en salir. El compañero desaparecido nunca fue encontrado. El informe oficial indicó
Pérdida por causas naturales durante patrullaje en zona de riesgo ambiental. Mentira. Todos sabíamos lo que ocurrió. Después de ese suceso, 3 elementos pidieron su baja voluntaria. Otro fue trasladado por estrés postraumático. Yo duré aún 2 años más en servicio, pero nunca volví a aceptar una misión en selva cerrada. Y jamás volví a dormir al aire libre. Porque algo habita en el paso del diablo, y no camina. No respira como nosotros. No es humano. Soldado que no volvía del río. Relato recuperado a través de un excavo del ejército mexicano. Año 1997. Región: Selva de Calakmul, Campeche. Informe oral incluido en archivo confidencial de la 33ª Zona Militar. Durante mi servicio, me tocó patrullar selvas, desiertos, montañas y cañadas. Pero lo vivido en la reserva de Calakmul en Campeche, no lo he vuelto a ver en ninguna parte del país. Y no fue por fuego enemigo ni por animales salvajes, fue por algo que no debería existir. En el 97, se nos comisionó en Calakmul como parte de una unidad de reconocimiento que colaboraba en operaciones de vigilancia ecológica y detección de tala ilegal. El objetivo era localizar campamentos de taladores clandestinos en la zona cercana al río San Pedro Mártir, uno de los afluentes que cruzan esa selva espesa, donde los árboles son tan altos que apenas dejan pasar el sol. Éramos un pelotón reducido. 6 hombres, bien equipados y con experiencia. Al segundo día de misión, armamos un campamento provisional a unos 100 metros del río. El calor era insoportable, y la humedad nos calaba los huesos. Uno de los soldados, al que llamábamos Ramírez, pidió permiso para ir a asearse al borde del agua antes del anochecer. Era su costumbre. Le gustaba quitarse el sudor del día antes de dormir. Pasaron 20 minutos, y no volvió. No nos alarmamos de inmediato. Pensamos que quizá estaba disfrutando del baño o lavando su ropa. Cuando pasó casi 1 hora, fui yo mismo con otro compañero a buscarlo, pero lo único que encontramos en la orilla del río fue su uniforme doblado, su rifle apoyado sobre una piedra, y nada más. El agua estaba calma, no había señales de lucha, ni sangre, ni huellas. Nada. Lanzamos gritos. Caminamos río abajo. Recorrimos varios metros por ambas orillas. Silencio total, como si el agua se lo hubiera tragado. Decidimos dar aviso al mando por radio, pero fue inútil. Nuestras comunicaciones comenzaron a fallar. Todo estaba en estática, como si algo bloqueara la señal. Esa noche fue la más larga de mi vida. A las 2 de la mañana, Ramírez regresó caminando al campamento, sin ropa, sin mochila, descalzo, con los ojos abiertos, pero vacíos. No decía nada. Solo se acercó al fuego, se sentó y se quedó mirando las llamas. Nadie supo qué hacer. Le dimos agua, lo tapamos con una manta, pero no habló ni parpadeó durante horas. Al amanecer, intentamos interrogarlo, pero no respondía, solo murmuraba una palabra: abajo, abajo. Pensamos que quizá había tenido un accidente, una caída o una experiencia de shock. Lo cargamos y comenzamos el retorno hacia la base más cercana, una jornada de más de 12 horas. Mientras caminábamos, él seguía murmurando, pero entonces comenzaron los otros fenómenos. Primero, los animales. Dejaron de escucharse. La selva, que siempre tiene ruido, estaba en completo silencio. Después, las sombras. Notamos que los árboles parecían inclinarse ligeramente hacia nosotros, como si quisieran observarnos. Y por último, la voz. Una voz profunda, que venía desde el suelo mismo, como si alguien hablara desde dentro de la tierra. No decía palabras. Era un murmullo grave, continuo, como si algo respirara o recitara. Ramírez comenzó a convulsionar, se retorcía y gritaba. Lo sostuvimos con fuerza mientras su cuerpo se arqueaba. Uno de los soldados jura que vio como algo oscuro salía de su boca, como una especie de humo negro que se desvaneció en el aire. Llegamos a la base en la madrugada siguiente. El médico militar lo internó de inmediato. El parte oficial dijo: psicosis inducida por aislamiento extremo. Pero la verdad es más oscura. Una semana después, Ramírez desapareció del hospital militar. Su cama estaba vacía, su ropa doblada, sin rastros. Nadie supo decir cómo salió ni a dónde fue. Desde entonces, ha sido considerado desertor. Pero los que estuvimos esa noche en Calakmul sabemos que no desertó. Sabemos que algo se lo llevó, o lo reclamó. Los indígenas de la zona dicen que el río San Pedro Mártir
devora a los que pisan mal su orilla, que en su fondo habita un espíritu antiguo, un dios viejo, al que llaman Itzamuk, el que duerme bajo las piedras. Y si eso es cierto, entonces nosotros lo despertamos. Cada vez que recuerdo el rostro de Ramírez al volver esa noche, pienso que lo que regresó al campamento no era él. Y que quizá todavía nos está buscando. Muerto en la Selva Negra de Chiapas. Testimonio extraído de una conversación con un exintegrante de un escuadrón de infantería de selva de la 39ª Zona Militar. Acontecimiento registrado en el límite entre Palenque y Benemérito de las Américas, Chiapas, en el año 2009. Estábamos destacados en Chiapas, zona selvática profunda, justo entre los municipios de Palenque y Benemérito de las Américas. Una zona brutal, donde cada metro cuesta sudor, insectos y cansancio mental. Le llaman por allá la Selva Negra, no por el color de la vegetación, sino porque hay zonas donde el sol no entra, y donde la gente local dice que ni los animales cruzan. Era 2009. Nos mandaron como parte de una unidad que apoyaba una operación mixta contra el trasiego ilegal por pasos fluviales. Llevábamos 3 días avanzando a través del monte, cuando el teniente recibió coordenadas nuevas que lo obligaron a cambiar la ruta. Tuvimos que entrar por una vereda apenas visible, un sendero abierto a machetazos que se internaba más y más hacia el corazón de la selva. Nadie había patrullado esa zona en años, nos dijo el guía local. Era un terreno maldito, según él. Se negó a seguir. Solo dijo una frase antes de irse. Si escuchan el silbido, no contesten. No entendimos a qué se refería. Esa noche, levantamos un pequeño campamento en un claro cerca de una quebrada. Todo parecía normal, hasta la medianoche. El soldado encargado de la guardia vino corriendo hacia nosotros, pálido como si hubiera visto al mismo diablo. Decía que había escuchado un silbido largo, agudo, justo detrás de su oreja, aunque no había nadie cerca. Al apuntar con la lámpara, vio una silueta humana, parada a lo lejos, inmóvil. Era como un soldado, pero sin rostro, dijo. Pensamos que estaba alterado por el cansancio, pero a la hora siguiente, 2 soldados más escucharon el mismo silbido. Esta vez, desde lo alto de un árbol. Decidimos mantenernos todos despiertos. Y entonces, lo escuchamos. Un silbido largo, profundo, que viajaba entre los árboles, sin dirección fija como si viniera desde todos lados al mismo tiempo. Pero lo más perturbador, no fue el sonido, sino lo que traía consigo. De repente, la temperatura bajó, en plena selva. Se levantó una brisa helada, que nos erizó la piel. Las ramas de los árboles comenzaron a crujir, aunque no había viento. Y entonces, vimos luces. Pequeños destellos blancos entre la maleza, flotando como luciérnagas, pero moviéndose en sincronía. Como si nos observaran. El teniente ordenó silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Y fue ahí que la figura apareció. Un hombre uniformado parado entre la neblina, con el rostro cubierto por sombra. No se movía. Solo silbaba. Uno de los soldados, sin aguantar el terror, gritó: «¿Quién está ahí?». Y entonces el silbido se transformó en un rugido inhumano. La figura corrió hacia nosotros, pero en lugar de atacar, se deshizo en humo frente a la fogata. Las luces blancas se apagaron. La selva volvió al silencio. Al amanecer, el mismo soldado que gritó desapareció. Solo dejó su rifle apoyado contra un árbol y una nota escrita a mano, clavada en la tierra con su bayoneta. La nota decía: «Él me habló». Le respondí: «Ahora soy suyo». La firmaba con su apodo: García. Nunca lo encontramos. Después del incidente, el resto del escuadrón exigió evacuación inmediata. Caminamos durante 2 días para salir de la zona maldita. El alto mando cerró el reporte como desaparición por pérdida en selva densa. Pero nosotros sabíamos que García no se perdió. Fue llevado por responder al silbido. Consultando más tarde a los tzeltales que vivían en comunidades cercanas, nos hablaron de una leyenda ancestral. El silbador, un espíritu de soldado que murió abandonado en combate hace más de medio siglo. Desde entonces, busca compañía para no seguir solo. Pero hay una condición: solo se lleva a quien le contesta. Esa fue la última vez que patrullé esa región. Ahora, cada vez que escucho un silbido en la noche, me paralizo. Y no contesto nunca más. Espejo de los condenados en la base olvidada.
Testimonio compartido por un ex suboficial de inteligencia táctica. Ubicación: región de la Selva Zoque, en los límites de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Año: 1996. Durante años trabajé como enlace de inteligencia, en operaciones de reconocimiento profundo. Muchos creen que lo paranormal y lo militar no se cruzan. Pero los que hemos patrullado la Selva Zoque, sabemos que hay cosas que ni el mejor entrenamiento te prepara para enfrentar. En 1996, nos tocó operar cerca del Triángulo Selvático, donde se juntan 3 estados. Ahí, en medio de la nada, había una antigua base de comunicaciones que había sido clausurada desde principios de los 80. La zona era estratégica, por eso decidieron reactivarla temporalmente y enviarnos a instalar un puesto de escucha. Éramos 8 elementos, todos con experiencia en selva, nadie supersticioso. La base estaba completamente cubierta por vegetación, lianas enredadas en las antenas, techos colapsados, piso cubierto por raíces. Pero había una sala que permanecía intacta, una habitación de concreto sin ventanas, con una sola puerta de metal oxidado. Dentro de ella, solo había una mesa, una silla y un espejo de cuerpo completo colgado en la pared. No era un espejo común. Su marco era antiguo, labrado con símbolos que nadie supo identificar. La superficie no reflejaba con claridad. Era más bien opaca, como si algo dentro de él lo cubriera desde el otro lado. Un cabo, el más joven del grupo, lo llamó el vidrio sucio. Pero esa noche, nos dimos cuenta de que estaba limpio. Demasiado limpio. Al anochecer, mientras montábamos los equipos de escucha, uno de los compañeros, Luis, entró solo a esa sala para revisar los planos eléctricos. Estuvo dentro menos de 5 minutos, salió pálido, temblando, diciendo que había visto su propio reflejo, moviéndose distinto. No le creímos, pensamos que era un juego, pero al día siguiente, ya no era el mismo, no comía, no hablaba, solo se sentaba frente a la puerta de la sala, mirando el espejo a través de la ranura, como si esperara algo. Intentamos apartarlo, pero se resistía. Dormía con los ojos abiertos. Al tercer día, otro soldado, Martínez, entró a la sala para comprobar por sí mismo. Salió minutos después, también trastornado. Dijo que el espejo le mostró escenas que no había vivido, pero que sabía que iban a pasar. Se veía a sí mismo sangrando, pidiendo ayuda. Luego a uno de nosotros colgando de un árbol. Y finalmente, al propio Luis, apuñalándose frente al cristal. Esa noche, lo imposible ocurrió. Luis se suicidó dentro de la sala con su propia bayoneta, frente al espejo. No dejó carta, ni grito, solo se arrodilló. Y se enterró el arma en el pecho. Pero eso no fue lo peor. Cuando fuimos a recuperar el cuerpo, no había sangre en el suelo ni herida, ni arma. Solo Luis, tieso, con los ojos abiertos y una sonrisa leve. El espejo, en cambio, sí mostraba la escena sangrienta reflejada, como si en su superficie estuviera la verdadera versión de lo que había pasado. El teniente dio la orden inmediata de tapiar la sala. Sellamos la puerta con concreto y abandonamos el campamento esa misma madrugada. No sin antes ver algo que nos dejó helados. Mientras nos retirábamos, uno de los compañeros, Rodríguez, volteó hacia atrás y vio que el espejo brillaba desde el interior, a pesar de estar en completa oscuridad. En él, según juró, estábamos nosotros. Pero muertos. Todos. Tras regresar a la base principal, hubo una orden verbal de silencio. El informe de Luis fue alterado. Fallecimiento por paro cardiorrespiratorio durante maniobra. Nosotros sabíamos la verdad. Algunos años después, le pregunté a un capitán de esa zona si sabía algo sobre esa base olvidada. Me dijo que había sido construida sobre una estructura ceremonial antigua, posiblemente olmeca, y que el espejo fue encontrado allí, antes de que la estación fuera abandonada por primera vez. En aquel entonces, 2 operadores desaparecieron sin dejar rastro. La leyenda local habla de un espejo de los condenados, donde las almas atrapadas reviven su muerte una y otra vez, esperando que alguien más tome su lugar. Yo no volví a esa región, pero desde entonces, cubro todos los espejos donde duermo. Y si por alguna razón no puedo, duermo mirando hacia la pared. Llanto en la zona de exhumación. Relato narrado por un ex soldado de ingeniería militar. Acontecimiento ocurrido en 2005, durante trabajos de reconocimiento en un antiguo campamento abandonado por insurgentes, en la selva de Quintana Roo, al norte de Felipe Carrillo Puerto. Yo era parte del escuadrón de zapadores. Nuestro trabajo no era patrullar,
disparar ni perseguir al enemigo. Lo nuestro era limpiar, excavar, levantar terreno. En 2005 nos comisionaron para inspeccionar un viejo campamento insurgente en plena selva de Quintana Roo. Estaba ubicado en un claro oculto entre ruinas mayas no registradas. Lo habíamos detectado desde el aire con imágenes satelitales. Nuestro grupo era mixto, 5 ingenieros, 2 soldados de infantería y un arqueólogo civil que nos asignaron por si encontrábamos vestigios prehispánicos. A la tercera jornada de trabajo, dimos con algo inesperado. Una fosa común improvisada cubierta por capas de ramas, tierra y rocas. La fosa contenía al menos 6 cuerpos. Estaban en avanzado estado de descomposición, algunos con prendas de tipo civil, otros con equipo táctico viejo. Era imposible saber si eran de civiles ejecutados, insurgentes caídos o simplemente víctimas de conflictos pasados. La orden fue registrar, documentar y exhumar con cuidado. Hasta ahí, todo fue procedimiento estándar. Pero esa misma noche, la selva cambió. Nos quedamos en el campamento, resguardando el perímetro. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras estaba de guardia, escuché lo que pensé que era un animal lastimado. Era un sonido ahogado, como un gemido o un quejido, que se transformó en un llanto humano. Primero lejano, luego cerca, muy cerca. Desperté al cabo que estaba conmigo. También lo escuchó. Se levantó con su arma y comenzó a dar vueltas. No había nadie, nada, ni un susurro entre los árboles. Pero el llanto seguía. Y venía del interior de la tierra. A la mañana siguiente, algo perturbador ocurrió. Uno de los cuerpos exhumados amaneció fuera de la lona, a 1 metro de donde lo habíamos colocado, con la cabeza mirando hacia la zona de dormir. Era como si alguien lo hubiera acomodado para que nos viera. Los 2 soldados encargados de vigilar la fosa juraron no haberse dormido. Dijeron que vieron una figura caminando entre los árboles, pero que al acercarse, desapareció. El arqueólogo propuso que tal vez habíamos alterado una zona ritual prohibida. Ese día, ninguno quiso trabajar con las manos. Todos usaron palas, incluso para mover piedras pequeñas. Nadie quería tocar la tierra directamente. Pero la noche siguiente, fue peor. El llanto regresó, más fuerte, más claro. Era de una mujer, lloraba con una voz rota, arrastrada, como si sufriera desde hacía siglos. Decía frases ininteligibles, pero una palabra se repetía constantemente: devuélvanlos, devuélvanlos. Y entonces, los vimos. Siluetas entre los árboles, oscuras, hombres, mujeres, todos cubiertos de barro. Caminaban en círculo, en silencio. Algunos llevaban las manos atadas. Otros tenían los ojos cubiertos. No nos atacaron, solo caminaban, mirando hacia donde estaban los cuerpos. El soldado más joven del grupo rompió en llanto. Se puso de rodillas. Decía que escuchaba voces dentro de su cabeza, que uno de los muertos le hablaba, que le pedía ayuda. Esa madrugada decidimos tapar nuevamente la fosa, sin autorización. Lo hicimos entre susurros, con miedo, rezando cada palada de tierra. El arqueólogo se opuso, pero entendió al ver nuestros rostros. Sellamos la tumba con piedras grandes y hojas secas. Desde entonces, el llanto cesó. Las figuras desaparecieron, y nadie más soñó con ellos. Al volver al cuartel, informamos que la operación se había interrumpido por condiciones climáticas. Nadie preguntó más. El soldado que lloró aquella noche pidió su baja semanas después. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, una mujer lo miraba desde la tierra, y le pedía devolver algo que no era suyo. Hasta el día de hoy, no sé a quién pertenecían esos cuerpos, pero sí sé que hay lugares en la selva que no deben ser removidos, donde los muertos aún lloran por justicia. Y donde, a veces, tú eres el intruso. Mapa que cambiaba solo. Testimonio recopilado de un ex-subteniente cartógrafo del Ejército Mexicano. Año 2002. Región: frontera sur de Chiapas, cerca del municipio de Las Margaritas. Durante mi servicio en la 39ª Zona Militar, me especialicé en cartografía táctica. Fui asignado a muchas misiones, donde el mapa era más importante que el fusil. Mi función era trazar rutas, medir distancias reales entre cerros, evaluar zonas para establecer campamentos y registrar nuevas veredas. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en Las Margaritas, Chiapas en 2002. Nos encontrábamos realizando un reconocimiento profundo en la zona limítrofe con Guatemala. Íbamos 5 hombres,
un comandante, 2 soldados regulares, un guía local Tzotzil y yo. Nuestro objetivo era registrar una vereda nueva, que aparecía en imágenes satelitales recientes. Lo extraño es que esa vereda no estaba en ningún mapa previo, y parecía surgir de la nada. El primer día de avance fue tranquilo. Selva cerrada, humedad densa, calor infernal. Al anochecer, levantamos campamento y comencé a trabajar sobre los croquis. Recuerdo claramente haber dibujado una curva pronunciada cerca de un arroyo seco, y haber anotado una elevación rocosa a la derecha. Pero a la mañana siguiente, cuando retomé el cuaderno, esa curva ya no estaba dibujada. En su lugar, había una línea recta, y el cerro aparecía al lado opuesto. Al principio pensé que yo mismo había cometido el error, por el cansancio. Volví a corregirlo. Sin embargo, esa noche volvió a pasar. Y no solo eso, el mapa tenía marcas que yo jamás había dibujado, pequeños símbolos, parecidos a espirales y cruces dobles, sobre ciertos puntos del camino. Pensé que alguno de los compañeros me estaba jugando una broma, pero cuando pregunté, todos lo negaron. Incluso el guía Tzotzil me observó pálido y murmuró: «Ya lo encontró». No supe a qué se refería. Al tercer día, el entorno comenzó a volverse confuso, los árboles parecían moverse, el sol no salía del todo, y regresábamos a los mismos puntos, aunque juremos que avanzábamos en línea recta. El guía nos dijo que habíamos entrado a una zona conocida como Beg Oon, que significa lugar sin dirección en su lengua. Esa noche, en el campamento, una figura apareció en el borde de la luz de la fogata. Una silueta alta, cubierta con barro seco, con una cabeza que parecía tener cuernos o ramas. No se movía, solo nos miraba. Todos la vimos. El comandante levantó su arma. La figura desapareció entre los árboles, sin hacer un solo ruido. Decidimos evacuar. Pero los mapas no coincidían con el terreno. Cada vez que intentaba ubicar un punto de referencia, notaba que el croquis cambiaba. Las líneas se movían. Los símbolos aparecían en lugares nuevos. Al llegar al sitio donde se suponía que estaba el arroyo seco, encontramos una zanja profunda, llena de agua negra, y dentro de ella, una copia del mismo cuaderno que yo cargaba flotando abierto, con las mismas anotaciones que había hecho la noche anterior. Nadie lo había perdido. El mío estaba en mi mochila, cerrado. Ese día perdimos contacto con el exterior. Las brújulas comenzaron a girar sin control. El guía Tzotzil nos pidió amarrarnos entre nosotros con lazo. Dijo que si uno se soltaba, no regresaría. Avanzamos durante horas, desorientados. La selva se sentía como si se tragara los sonidos. No había pájaros. No había viento. Solo la sensación de que algo caminaba con nosotros, pero nunca al mismo ritmo. Finalmente, hallamos una vereda de tierra roja, y la seguimos hasta salir a un claro donde la señal de radio volvió. Al contactar a base, reportamos desorientación y condiciones extremas. En menos de 2 horas, nos extrajeron en helicóptero. Lo que no puse en el informe fue que, al revisar mis documentos, el cuaderno de croquis que llevaba ya no contenía mis notas originales. Todas habían sido reemplazadas por dibujos simbólicos, espirales, cruces y líneas incomprensibles. Como si otra mano lo hubiera reescrito durante la noche. El comandante ordenó destruirlo. Lo quemamos en presencia de todos. Pero desde ese día, me ocurre algo perturbador. Cada cierto tiempo, sin explicación, encuentro un papel doblado en mis pertenencias, siempre con la misma figura, una curva marcada con una cruz negra y un símbolo debajo, parecido a un ojo cerrado. Y cada vez que eso pasa, tengo la misma pesadilla, estoy perdido en la selva. Mi brújula gira, el cuaderno vibra en mis manos, y al fondo, la figura me observa, esperando que vuelva. Cabaña que no aparece en los mapas. Relato entregado por un exsoldado de infantería de la 30ª Zona Militar. Año: 2010. Región: límite entre Chiapas y Tabasco, dentro de la selva alta cerca del ejido Libertad del Mezquital. Cuando firmé mi ingreso al ejército, lo hice sabiendo que me tocaría dormir bajo tormentas, pasar hambre y enfrentar a criminales. Pero nunca pensé que mi vida militar me haría cuestionar la realidad misma aquella vez. En 2010, nos asignaron una misión de rastreo en un punto entre Chiapas y Tabasco, una zona no cartografiada con claridad. Nos acompañaba un grupo civil de protección ambiental, pues se investigaban talas ilegales. Nuestra labor era de apoyo táctico, asegurar la zona para que los técnicos tomaran imágenes y muestras. Íbamos 11 personas,
entre soldados, 2 biólogos y un guía local. Lo que no sabíamos era que íbamos a encontrar una estructura que no debía estar ahí. El primer día fue normal, pero el segundo, al internarnos más al sur, descubrimos una cabaña de madera envejecida medio cubierta por musgo y raíces. Estaba al borde de un claro donde no había camino ni señal de haber sido transitado recientemente. Lo raro no era que estuviera allí. Lo raro era que no aparecía en ningún mapa, ni siquiera en los satelitales que traíamos en la tablet militar. Los biólogos pensaron que quizá era una construcción abandonada por madereros viejos. El guía local se mostró inquieto. Dijo que en su comunidad conocían ese claro como la tierra de nadie. Nos pidió que no entráramos. Dijo que esa cabaña aparece y desaparece según quien la vea. No le creímos. Teníamos que inspeccionarla. Entramos 6 soldados. El interior era sencillo, pero extraño. Tenía una mesa con platos de barro, una silla rota y una cama de madera con una colcha aún tendida, como si alguien la hubiese dejado hace apenas minutos. Había también un espejo colgado en una de las paredes, antiguo, empolvado, pero lo más raro, no reflejaba lo que había frente a él sino otra habitación, con velas encendidas. Uno de los soldados, apodado Cañas, tocó el espejo. Gritó. Dijo que sintió como si su mano hubiera atravesado algo frío y pegajoso. Al mirarlo, vimos que su dedo índice tenía una quemadura, como si lo hubiera metido en hielo seco. Decidimos salir de inmediato. Al volver con los demás, el guía nos miró serio. Nos dijo que si ya habíamos tocado algo allí dentro, la cabaña ya sabía de nosotros. No entendimos a qué se refería hasta la noche siguiente. Acampamos a varios kilómetros, estábamos exhaustos, con guardias organizadas. A eso de las 3 de la madrugada, uno de los compañeros despertó gritando. Dijo que había soñado que caminaba por el claro. Pero la cabaña estaba llena de personas de rostro cubierto sentadas en la mesa, susurrando su nombre una y otra vez. A la mañana siguiente, la tablet de navegación fue revisada por el biólogo a cargo. Nos mostró algo escalofriante. La ubicación donde habíamos hallado la cabaña ya no aparecía marcada. Había sido sustituida por un pequeño lago según el satélite. Él nos aseguró que, para el GPS, ese claro nunca existió. Pero lo más perturbador fue lo siguiente. Al revisar el video que uno de los civiles había grabado en la cabaña, el archivo solo mostraba una secuencia de imágenes estáticas, cuadros congelados, todos con la misma figura de espaldas, sentada en la silla de madera, aun cuando nadie estuvo allí sentado cuando entramos. Decidimos evacuar. Pero antes de retirarnos, pasamos por el claro nuevamente, y la cabaña ya no estaba. No había rastro de madera, ni huellas, ni objetos, como si hubiera sido arrancada del mundo. Desde ese día, 3 de los soldados que entraron a la cabaña, incluyéndome, comenzamos a tener el mismo sueño: la silla vacía, la mesa servida, y el espejo. Siempre el espejo, reflejando algo que no está allí, algo que se mueve cuando no lo ves. Una vez, durante una guardia en otra zona, abrí mi mochila para sacar la linterna. Encontré un plato de barro idéntico al que vimos en esa mesa. Nunca supe cómo llegó ahí. No volví a entrar en ninguna estructura abandonada en la selva. Porque ahora sé que hay lugares que no se construyen en este plano, lugares que aparecen cuando alguien los necesita o los merece. Y sé, profundamente, que esa cabaña sigue existiendo en alguna parte, esperándonos. Hombre en la ceiba hueca. Testimonio narrado por un exsoldado paracaidista durante maniobras en la zona selvática entre Balancán, Tabasco y Tenosique. Año 2004. Acontecimiento registrado de forma oral en bitácoras del Grupo Aéreo de Reconocimiento Táctico. Fue en el verano de 2004, durante unas maniobras de adiestramiento intensivo en la región selvática al sur de Tabasco. Nos lanzaron en paracaídas sobre una franja de vegetación cerrada, cerca de la zona de frontera con Guatemala. El clima era infernal, el aire espeso y el terreno, una trampa viva. La misión consistía en avanzar durante 3 días por terreno irregular hasta el punto de extracción, simulando una operación de inserción profunda. Éramos un pelotón de infantería ligera, bien entrenados. Nos sentíamos listos para cualquier cosa, pero no para lo que estaba dentro del árbol. El primer día fue relativamente tranquilo. Avanzamos por zonas de vegetación densa, ayudados por machetes y señales de humo para marcar trayecto. Ya hacia la tarde, uno de los compañeros, Jiménez, detectó una figura que se movía entre los árboles. Se suponía que nadie más estaba en la zona,
ni civil ni militar. Intentamos alcanzarla, pero se desvanecía con rapidez. Lo raro fue que cada vez que nos acercábamos, veíamos el mismo árbol como punto de referencia. Una ceiba gigantesca, retorcida y hueca en la base, con ramas que parecían brazos deformes. Decidimos marcarla para no confundirla de nuevo. Le hicimos una muesca con navaja, y avanzamos. Una hora después, tras caminar más de 2 kilómetros, volvimos a pasar junto a la misma ceiba, con la muesca recién hecha. Pensamos que nos habíamos desorientado, aunque las brújulas nos marcaban dirección correcta. Acampamos a regañadientes cerca del árbol. En medio de la noche, Jiménez despertó sobresaltado. Dijo que había escuchado una respiración fuerte saliendo desde el interior de la ceiba. Fuimos a revisar. Con linterna iluminamos la oquedad, pero no vimos nada. Hasta que se movió. Dentro del tronco hueco, al fondo, había un hombre encogido, pálido, con el rostro vuelto hacia la pared interior, como si se escondiera de nosotros. Al apuntarle con la luz, no reaccionó. El cabo se acercó a tocarlo, y entonces la figura giró la cabeza lentamente. No tenía rostro, no tenía ojos, no tenía boca, solo piel lisa, con la forma humana general, pero sin detalles. Una cabeza pulida como piedra húmeda, y sin emitir sonido alguno, retrocedió hacia la profundidad del árbol hasta desaparecer. El grito de Jiménez alertó a todos. Organizamos perímetro, apuntamos en todas direcciones, pero no volvió a aparecer. A la mañana siguiente, la ceiba ya no tenía la muesca, ni parecía la misma. El hueco estaba cubierto por raíces, como si nunca hubiera estado abierto. No era posible, era el mismo árbol, estaba en la misma coordenada, pero el interior era distinto. Decidimos no quedarnos más. Avanzamos sin descanso hasta llegar al punto de extracción. No hablamos del tema durante la caminata. Algunos temblaban. Jiménez comenzó a vomitar sin parar como si hubiera tragado algo podrido. Lo evacuaron en helicóptero y no volvió a entrenar con nosotros. El informe oficial registró una alucinación colectiva derivada de deshidratación prolongada. Pero nosotros sabíamos la verdad. El guía local, que más tarde analizó nuestras notas, nos dijo que habíamos entrado en una zona considerada por los pueblos originarios como la cuna de los sin nombre espíritus, de personas que murieron olvidadas en la selva, cuyas almas pierden su identidad y se refugian dentro de los árboles vivos. Decía que si los miras directamente, intentan tomarte como espejo, para robarte el rostro que ya no tienen. A veces, cuando cierro los ojos, me viene la imagen de esa cabeza sin rasgos, deslizándose dentro de la oscuridad del tronco. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Y si no nos estaba mirando, sino recordando? Bosque contestó. Desde la trinchera. Relato entregado por un exsoldado del 18º Batallón de Infantería. Año, 2006. Ubicación. Zona selvática entre frontera Corozal y La Canja, Chiapas, en la región profunda de la selva lacandona. En la selva todo se escucha más fuerte. El crujido de una rama, el aleteo de un pájaro, el grito de un mono, o el eco de una voz que no debería estar allí. Eso nos pasó en el 2006, durante un operativo de rastreo en la región de frontera Corozal en Chiapas, cerca del límite con Guatemala. Se había detectado presencia de campamentos clandestinos en una zona abandonada por décadas, cubierta ahora por vegetación salvaje. Nuestra patrulla de 8 hombres tenía la orden de inspeccionar la zona y tomar coordenadas. Avanzamos durante 2 días, cruzando pantanos, laderas resbalosas y barrancos. En el tercer día, uno de los soldados, Nava, se desvió unos metros para hacer reconocimiento en un promontorio cubierto de raíces. Desde arriba, gritó que había encontrado una especie de trinchera antigua enterrada parcialmente bajo lodo y hojas secas. Decidimos investigarla. Era una zanja de poco más de 1,5 metros de profundidad, construida con piedras, madera podrida y lo que parecía concreto muy viejo. Nadie sabía qué hacía eso ahí, en medio de la nada. Alguien sugirió que quizás era una trinchera de guerrilla abandonada en los 70. Otro bromeó que parecía una tumba colectiva. Entramos uno por uno. Había humedad, musgo, telarañas. El aire era denso, como si no se hubiera movido en años. Y entonces, alguien dijo, ¿hay alguien ahí? Era una pregunta rutinaria, pero alguien contestó. Desde la profundidad de la trinchera,
más abajo de lo que habíamos explorado. Una voz seca y temblorosa respondió: sí, aquí. Nos quedamos en silencio. Todos la escuchamos. El cabo intentó repetir la pregunta, creyendo que quizás había una persona atrapada. La voz volvió a responder: no puedo salir. Pensamos que era algún rezagado, alguien perdido, quizás un indígena herido o un civil escondido. Alumbramos con las linternas y descendimos más. Pero no había más fondo, solo tierra compacta, sin túnel, sin acceso, sin cavidad y sin nadie. Pero entonces la voz volvió, esta vez desde atrás de nosotros. Volteamos al unísono, no había nadie. Fue Nava el que notó el cambio. Apuntó su lámpara al muro cubierto de raíces y vio algo escrito con carbón, decenas de nombres, fechas y una palabra que se repetía una y otra vez: no salió. No salió. No salió. Esa noche montamos guardia doble. Durante la madrugada, uno de los compañeros, Castañeda, comenzó a hablar dormido. Balbuceaba el mismo tono que la voz de la trinchera. Decía: sigo aquí. Sigo aquí. Al despertar, no recordaba nada, pero su uniforme amaneció húmedo, como si hubiese bajado de nuevo a la trinchera sin darse cuenta. Al día siguiente, decidimos rellenar el lugar con tierra y piedras. No lo reportamos como descubrimiento. Nadie quería explicarlo. Pero antes de marcharnos, uno de los soldados regresó solo para dejar una cruz improvisada, hecha con ramas. Y fue ahí cuando ocurrió lo último, lo que ninguno de nosotros puede olvidar. Desde lo profundo de la tierra, todos escuchamos un golpe seco, como si alguien hubiese tocado la madera desde adentro. 3 veces. Toc, toc, toc. No fue un animal. No fue eco. Fue un llamado. Esa trinchera no estaba vacía. De regreso, revisamos informes antiguos. La zona había sido utilizada como base de entrenamiento por un grupo armado durante el conflicto de los años 80. Se hablaba de enfrentamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones silenciosas en zonas de difícil acceso. Nunca se recuperaron los cuerpos. A veces, al dormir, sueño con ese lugar. Y en el sueño, vuelvo a bajar a la trinchera. Y yo soy el que contesta desde abajo. Patrulla perdida en el tiempo. Relato confidencial de un exsargento del Ejército Mexicano. Año: 2001. Ubicación: Sierra del Lacandón, frontera sur de Chiapas. He servido en muchas regiones hostiles, pero hay una experiencia que me persigue hasta hoy. Una que ni mis compañeros más valientes se atreven a recordar en voz alta. Fue en el año 2001, cuando nuestro pelotón fue enviado a realizar una operación de búsqueda y rastreo en los bordes más profundos de la Sierra del Lacandón, una de las zonas más inaccesibles de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. Íbamos 12 soldados. Nos asignaron patrullar un corredor selvático, con el objetivo de encontrar vestigios de campamentos ilegales, utilizados por grupos armados. Teníamos indicios satelitales de rutas de paso, y reportes poco claros de una patrulla anterior que nunca regresó. La zona era brutal. Caminábamos por vegetación densa, fangosa, sin señales de caminos claros. Llevábamos 3 días internándonos sin encontrar más que ruinas de chozas abandonadas y silencios opresivos. La noche del 4.º día fue cuando todo cambió. Montamos campamento cerca de un arroyo seco. Hicimos turnos de vigilancia como de costumbre. A eso de las 2 de la madrugada, el cabo encargado de la guardia nos despertó con gritos. Decía que había visto luces entre los árboles como linternas, pero no eran de nuestro equipo. Eran tenues, amarillas, y parecían moverse con rapidez, sin emitir sonido. Pensamos que podría tratarse de otro grupo armado o tal vez campesinos perdidos. Nos armamos y fuimos tras las luces. Lo que encontramos fue lo que parecía otro campamento militar, perfectamente montado a unos 300 metros de nuestra posición. Tiendas verdes, mochilas alineadas, fogata apagada, huellas recientes. Llamamos sin obtener respuesta. Recorrimos el sitio, y entonces, lo vimos. Era un campamento militar idéntico al nuestro. Las mochilas eran del mismo modelo. Las insignias eran nuestras. Incluso las marcas en los cascos coincidían con los nuestros. Pero no había nadie, ni un alma. Al revisar una de las mochilas, encontramos una libreta de notas. Al abrirla, se nos heló la sangre. La fecha en la portada era exactamente la misma que la del día en que estábamos. El diario narraba nuestros movimientos con precisión. El cruce del arroyo, la fogata, el avistamiento de luces.
todo. Hasta el momento en que encontramos ese mismo diario. Era como si ya hubiéramos vivido ese momento antes. Uno de los soldados colapsó al leer su propio nombre escrito con tinta negra, seguido de una frase: caído a las 5:17. Miramos nuestros relojes. Eran las 5:10 de la mañana. Sin pensarlo, salimos corriendo de aquel claro. No recogimos equipo. No volvimos al campamento. Corrimos durante horas sin rumbo fijo, como animales perseguidos por algo invisible. Algunos vomitaban, otros lloraban. Solo queríamos alejarnos. Finalmente, encontramos un paso elevado desde el cual pudimos contactar por radio con la base. Nos extrajeron al día siguiente en helicóptero. Cuando regresamos, uno de los tenientes mayores nos pidió un informe detallado. Al relatar lo sucedido, nos pidió que nunca volviéramos a mencionar el tema. Dijo que no éramos los primeros en reportar anomalías temporales en esa región, que en la Sierra del Lacandón había zonas donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y los hombres quedan atrapados repitiendo su destino. Uno de los soldados que estuvo allí con nosotros, un joven chiapaneco muy creyente, se retiró poco después. Dijo que en su pueblo conocían esa área como Tzipbalam, la sombra que escribe el futuro, un lugar que devuelve lo que le pertenece. Y lo peor fue esto: 2 semanas después de regresar, ese mismo soldado murió exactamente a las 5:17 de la mañana, mientras dormía. Paro cardíaco. Tenía 23 años. Desde entonces, cada vez que reviso mi viejo cuaderno de campo, tengo miedo de encontrar allí algo que aún no he escrito. Algo que ya pasó. O está por pasar. Avistamiento de ovnis en Campeche, 2004. En marzo del año 2004, una tripulación de la Fuerza Aérea Mexicana vivió uno de los eventos más conocidos y documentados relacionados con fenómenos aéreos anómalos en México. Durante un vuelo de patrullaje antinarcóticos sobre el estado de Campeche, el radar del avión Merlin C-26 detectó varios ecos no identificados en el espacio aéreo. Simultáneamente, la cámara infrarroja FLIR comenzó a registrar la presencia de objetos voladores luminosos que no eran visibles a simple vista. En total, los militares lograron contar hasta 11 objetos desconocidos, moviéndose a gran velocidad y realizando maniobras inusuales en el cielo nocturno. Uno de los pilotos, visiblemente sorprendido, llegó a exclamar por radio: «No estamos solos», mientras sus compañeros reaccionaban entre nerviosismo y risa incrédula ante lo que estaban presenciando. El avistamiento fue grabado en video y posteriormente difundido públicamente, generando una gran atención mediática, tanto a nivel nacional como internacional. La propia Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, reconoció oficialmente el incidente años después, confirmando que el 5 de marzo de 2004, durante esa misión específica, se produjo un avistamiento inusual registrado por su personal aéreo. Aunque en un principio las autoridades sugirieron que las luces podían deberse a un fenómeno meteorológico conocido como centellas o rayos globulares, el episodio dejó una profunda impresión en los militares involucrados. Varios de ellos manifestaron haber sentido una mezcla de incertidumbre y asombro, ya que inicialmente creyeron que se trataba de aeronaves utilizadas por el narcotráfico. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los objetos no se comportaban como ningún avión conocido. A más de una década del suceso, el caso de Campeche sigue siendo citado como uno de los encuentros aéreos más impactantes en América Latina. Para los soldados que estuvieron presentes aquella noche, la experiencia significó un antes y un después en su percepción del cielo. Muchos de ellos están convencidos de haber presenciado algo que simplemente no tiene explicación racional. Bruja, del Plantío, en la Sierra, 2021. En el año 2021, un grupo de soldados del ejército mexicano fue enviado a una misión de erradicación de plantíos ilícitos, presumiblemente de marihuana en una zona serrana apartada. Lo que en un inicio parecía una operación rutinaria, especialmente durante la noche, pronto se transformó en una auténtica pesadilla paranormal, según relató uno de los militares involucrados en una entrevista difundida posteriormente. La misión consistía en destruir por completo el sembradío y pernoctar en el lugar para asegurar que la quema y el corte se llevaran a cabo en su totalidad. Para ello, los soldados organizaron turnos de guardia nocturna, permaneciendo atentos a cualquier anomalía. Uno de los testigos cuenta que, al tomar su turno de guardia, encontró a su compañero completamente pálido, en estado de shock, y balbuceando que estaban pasando cosas muy extrañas. A los pocos minutos, el propio soldado comenzó a escuchar ruidos inexplicables entre la maleza, como si alguien caminara cerca de él.
Aunque desafió a la oscuridad preguntando quién andaba ahí, nadie respondió. De pronto, entre las plantas emergió una figura femenina, una mujer extremadamente pálida, vestida de negro y con el cabello muy largo. El testigo la describió como la cosa más horrible que he visto en mi vida. La aparición se desplazaba con una velocidad antinatural y, sin previo aviso, se abalanzó sobre él, tirándolo al suelo. Según su relato, la entidad, a la que comparó con una bruja o un espíritu maligno, lo arañaba y golpeaba mientras profería insultos, con una voz espantosa, inmovilizándolo por completo. Desesperado, intentó rezar para sobreponerse al terror, pero asegura que, en ese momento, no recordaba ninguna oración. Su mente quedó completamente en blanco, paralizada por el pánico. No sabe cuánto tiempo duró el ataque, pero volvió en sí cuando otro compañero llegó para relevarlo en la guardia, sacudiéndolo por el hombro. Al amanecer, los soldados comenzaron a compartir sus experiencias. Para su sorpresa, varios confesaron haber tenido visiones similares durante la noche. Todos coincidían en la figura de una mujer que los atacaba, o en pesadillas intensas que los mantenían en un estado de angustia. Un cabo veterano, que llevaba años en este tipo de operativos, les comentó que él también había sentido algo extraño. Al revisar el sembradío, reveló que habían encontrado un altar oculto entre la maleza, posiblemente un trabajo de brujería colocado para proteger la plantación ilegal. Incluso tiempo después de haber concluido la misión, muchos de aquellos soldados siguieron teniendo pesadillas recurrentes con la misma figura femenina. Algunos despertaban con la sensación de que ella estaba en su habitación, acompañada de un fuerte olor fétido imposible de explicar. Este encuentro dejó secuelas psicológicas notables en el pelotón. Varios confesaron que nunca antes habían creído en brujas, maldiciones o temas sobrenaturales, pero después de aquella noche, cambiaron completamente de opinión. Estaban convencidos de que algo oscuro y maligno los había atacado con el propósito de defender el negocio ilícito. El caso trascendió luego de que uno de los soldados decidiera compartir su historia en redes sociales. El relato fue tan estremecedor que varios medios nacionales lo retomaron, generando gran impacto entre la audiencia. Asa embrujada de la Sierra de Durango, 1978. Durante la década de los 70, tropas del ejército mexicano que operaban en regiones apartadas comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en 1978, cuando una unidad de caballería fue enviada a una operación en la Sierra de Durango. Según el testimonio del entonces sargento Octavio B., perteneciente al 5º Regimiento de Caballería, su pelotón estableció un campamento improvisado en una antigua casona en ruinas que encontraron en medio de la serranía. La construcción, aparentemente abandonada desde hacía décadas, les serviría de cuartel temporal. Sin embargo, a las pocas horas de instalarse, los soldados comenzaron a experimentar sucesos extraños durante la noche. El sargento narró que, apenas entrada la madrugada, se escuchaban ruidos de pasos y golpes en las paredes, a pesar de que todos los integrantes de la patrulla estaban reunidos en una sola habitación tratando de dormir. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y algunos objetos se movían del lugar sin explicación. En un momento dado, uno de los centinelas afirmó haber visto la silueta de un hombre con uniforme antiguo, atravesando un pasillo, desapareciendo luego en la oscuridad. Creyendo que podría tratarse de un lugareño, o incluso de un enemigo, los militares registraron la casa con sus lámparas y armas en mano, pero no hallaron a nadie. Conforme avanzaba la noche, la tensión aumentó. Varios soldados admitieron sentir un frío intenso y una sensación opresiva, como si alguien los estuviera observando de cerca. El sargento Octavio relató que un joven soldado, aterrorizado, le confesó haber visto a un aparecido, la figura transparente de una mujer que asomaba por una ventana rota del segundo piso, lamentándose en silencio. Incidentes como sombras que cruzaban frente a las ventanas, o murmullos ininteligibles, terminaron por convencer al sargento de que aquel lugar estaba embrujado. A la mañana siguiente, al reanudar la marcha, supieron por campesinos de la zona que la casona había sido escenario de fusilamientos durante conflictos armados del pasado, y que muchos lugareños evitaban acercarse por las leyendas de almas en pena. Este encuentro en Durango, preservado en el anecdotario militar, e incluso compartido años después, en grupos de excombatientes, dejó una huella profunda en los participantes. Hombres entrenados para el combate admitieron haberse sentido indefensos esa noche frente a algo que no podían enfrentar con balas. La historia fue posteriormente recopilada por proyectos como Frecuencia Paranormal,
que registran experiencias reales enviadas por militares. En este caso, se agradeció al sargento Octbal por compartir su relato, indicando el lugar, Sierra de Durango, y el año, 1978, en que ocurrieron los hechos. Misteriosa cueva de Comitán, Chiapas, circa 1980. Otra historia fascinante proviene de un exelemento de la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, quien sirvió durante 30 años, desde principios de la década de los 60. En una experiencia que combina lo paranormal con posibles explicaciones científicas, este oficial, cuyo testimonio se difundió de forma anónima, en el año 2022 narró los extraños hechos ocurridos cerca de Comitán, Chiapas, en una época en la que el ejército colaboraba con autoridades locales en situaciones de emergencia. Según su relato, todo comenzó cuando 4 niños de una comunidad rural ingresaron a explorar una cueva oculta entre la maleza, ubicada en las afueras de Comitán. La entrada de la caverna era tan estrecha que los menores tuvieron que arrastrarse para poder ingresar. Después de más de 1 hora dentro de la gruta, los niños aseguraron haber encontrado criaturas peculiares. Describieron haber visto sapos de tamaño inusual y hongos de color rojo brillante, con un aspecto extraño, casi fosforescente. De pronto, algo sucedió en el interior. Los pequeños huyeron despavoridos, luego de que, según sus testimonios, una figura desconocida, una especie de persona extraña, apareciera en lo más profundo de la cueva y los ahuyentara. 3 de los niños lograron salir, pero se desplomaron inconscientes casi de inmediato. El cuarto, aunque en estado de shock, consiguió correr a buscar ayuda. La situación cobró relevancia a nivel militar, cuando se supo que uno de los menores era hijo de un oficial destacado en la región. Ante la posibilidad de que la cueva albergara alguna sustancia tóxica o representara un peligro biológico o químico, se organizó una expedición militar de rescate e investigación. Días después, 7 soldados bajo el mando de un teniente, incluyendo al propio narrador, ingresaron a la caverna con trajes de protección e instrumentos de medición. Descendieron por angostos pasadizos hasta llegar a una gran cámara subterránea, donde encontraron un pequeño ojo de agua, similar a un pozo natural. En el lugar, recogieron muestras de los hongos rojizos descritos por los niños. El ambiente era inquietantemente silencioso, hasta que varios miembros del equipo empezaron a reportar sensaciones extrañas, mareos, susurros lejanos y una intensa impresión de ser observados. Los médicos militares habían planteado que los niños podrían haber inhalado gases venenosos o, incluso, haber estado expuestos a radiación natural. Se llegó a especular con la presencia de uranio en el subsuelo, lo que podría explicar tanto sus alucinaciones como su pérdida de conciencia al salir al aire libre. Sin embargo, dentro de la cueva, los propios soldados comenzaron a experimentar fenómenos difíciles de explicar racionalmente. El teniente dio la orden de retirada cuando 2 soldados entraron en pánico, afirmando haber visto sombras humanoides desplazándose entre las rocas. Al salir al exterior, varios presentaron fiebre, desorientación y confusión temporal, síntomas similares a los que manifestaron los niños. Este incidente combinó hechos confirmados. Los menores fueron atendidos en el hospital local por sus síntomas físicos y psicológicos con elementos profundamente enigmáticos. Como medida de precaución, la cueva fue sellada y catalogada como zona de riesgo natural. Sin embargo, en los círculos militares de la época, comenzó a conocerse como la Cueva Maldita de Comitán, y surgieron teorías que hablaban de posibles entidades o guardianes del subsuelo. El expiloto que relató la historia sostuvo firmemente que, hasta el día de hoy, no ha logrado encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió allí. Su testimonio, respaldado por referencias a informes militares y registros médicos de la época, mezcla la posibilidad de causas naturales, como toxinas geológicas o radiación, con una persistente y perturbadora sensación de que algo más profundo e inexplicable protegía aquel misterioso rincón oculto de Chiapas. Brujo Nahual del desierto de Coahuila. Cono, 2010. Algunos relatos parecen sacados de una película de terror, como el que reveló un exintegrante de las fuerzas especiales sobre un enfrentamiento con una criatura indescriptible en el desierto del norte de México, cerca de la frontera entre Coahuila y Chihuahua. Este exmilitar, activo durante los primeros años del nuevo milenio, narró que su pelotón brindaba apoyo a una operación clandestina contra el crimen organizado cuando toparon con lo inesperado. Tras una misión exitosa, iban de regreso atravesando una zona desértica durante la noche,
cuando divisaron en el horizonte unas construcciones de adobe abandonadas, donde en teoría no debía haber nada construido. Al acercarse con cautela, descubrieron lo que parecía ser un antiguo cuartel militar fantasma, perdido en medio de la nada y en ruinas. Sospechando que pudiera ser utilizado por criminales, por ejemplo, como escondite para contrabandistas de personas, dado que estaban en una ruta migratoria, o soldados inspeccionaron el sitio. Allí, hallaron indicios macabros, un área con restos recientes que sugerían la existencia de fosas improvisadas y, alarmantemente, el cadáver de al menos un migrante tirado en el suelo. Capturaron allí mismo a un pollero, traficante de migrantes, que parecía aterrado, no por los militares, sino por algo más. Les suplicaba que se marcharan antes de caer víctimas de una criatura que él llamaba el demonio del desierto. Inicialmente escépticos, los soldados ataron al traficante, pensando que deliraba. Pero pronto comenzaron a ocurrir hechos escalofriantes. En una de las viejas casetas de adobe, vieron inexplicablemente un foco eléctrico encendido, a pesar de que no había electricidad en muchos kilómetros a la redonda. De improviso, la tierra vibró como si algo se moviera debajo de ellos. Uno de los cuerpos semienterrados fue jalado hacia abajo y desapareció en la arena ante sus ojos. El prisionero palideció y gritó con desesperación: «Es el demonio, ya despertó». En ese momento, emergió del subsuelo una criatura monstruosa de más de 2,5 metros de altura. Tenía silueta humanoide, pero aspecto bestial. Estaba completamente cubierto de pelo, similar al de un búfalo, con una cabeza esquelética coronada por enormes cuernos. Sus brazos colgaban hasta el suelo, y en el torso parecía tener otra cara, una expresión macabra que se movía con vida propia. El militar describió que fue lo más horripilante que jamás habían presenciado. El ser, identificado por el traficante como un brujo nahual, una especie de hechicero transformado por prácticas oscuras, lanzó un alarido infernal y se abalanzó sobre los cadáveres, comenzando a devorar uno frente a los atónitos soldados. Ante esa escena dantesca, el comandante ordenó abrir fuego. «Le vaciamos encima cuanto cargador teníamos, pero las balas no le hacían nada», relataron. Viendo su aparente invulnerabilidad, optaron por una retirada desesperada, subiendo a los vehículos mientras la criatura los perseguía a zancadas enormes. En medio de la persecución, uno de los militares tomó una decisión drástica. Arrojó al pollero desde la camioneta, con la esperanza de distraer a la entidad. Trágicamente, la estratagema funcionó. El ser se detuvo brevemente, donde cayó el hombre, lo que dio tiempo a los soldados para escapar con vida del lugar. Este terrible encuentro dejó a los combatientes profundamente conmocionados. Posteriormente, reportaron lo ocurrido a sus superiores, pero prácticamente nadie les creyó, atribuyendo el relato a una confusión derivada del estrés del combate nocturno. Sin embargo, los soldados sabían lo que habían visto. Años después, uno de ellos decidió escribir el suceso en un relato titulado El brujo nahual del desierto, difundido en el año 2022. En él advierte que, en los parajes desolados donde confluyen Chihuahua, Coahuila y Sonora, existen entidades antiguas y malignas que acechan a los incautos. El impacto en los militares fue tal que algunos necesitaron apoyo psicológico. Uno de los presentes incluso decidió abandonar las Fuerzas Armadas poco tiempo después, incapaz de reconciliar lo vivido con su formación racional. Esta historia, por increíble que parezca, se ha convertido en parte del folclore moderno entre unidades destacadas en la frontera norte. Muchos se refieren con respeto y temor a la leyenda del demonio del desierto. Combate con nahuales en la selva lacandona, Chiapas. La densa selva lacandona, en el estado de Chiapas, ha sido escenario de numerosos operativos militares debido a su historia de conflictos armados y la presencia de grupos insurgentes, pero además de su importancia estratégica, es una región profundamente marcada por leyendas indígenas, muchas de ellas transmitidas oralmente durante generaciones. En este contexto, surgió un impresionante y perturbador relato. Una cuadrilla de soldados mexicanos afirmó haber enfrentado y eliminado a un grupo de nahuales que estaban aterrorizando a un pueblo remoto en el sur de México. El término nahual en la tradición mesoamericana hace referencia a brujos o chamanes con la capacidad de transformarse en animales o entes sobrenaturales. Según versiones difundidas posteriormente en entrevistas y programas de radio, la patrulla militar fue enviada a una comunidad de la Lacandona, tras múltiples reportes de ataques nocturnos contra los pobladores. Los habitantes hablaban de enormes criaturas, mitad hombre, mitad bestia, que rondaban las chozas por la noche, robando gallinas, ganado,
e incluso llevándose a personas que desaparecían sin dejar rastro. En un principio, los soldados pensaron que se trataba de algún grupo criminal o guerrillero, aprovechando la superstición local para camuflar sus actividades. Sin embargo, sus expectativas cambiaron radicalmente la primera noche de guardia. Alrededor de la fogata del campamento, comenzaron a escuchar aullidos y gruñidos extraños que parecían venir de varios puntos a su alrededor, como si algo o alguien los estuviera acechando en la oscuridad, oculto entre la maleza. El clímax llegó cuando fueron atacados repentinamente por varias figuras oscuras que emergieron de la vegetación. Los militares abrieron fuego, iniciando un combate caótico en la espesura de la selva. Uno de los soldados describió haber enfrentado a una criatura con forma de enorme perro o lobo, que, a pesar de recibir múltiples disparos, seguía moviéndose con una agilidad antinatural. Otro relató que una figura humanoide, con garras y mirada feroz, saltó desde un árbol para intentar derribarlo. La refriega terminó cuando, tras herir de muerte a 2 de aquellas entidades, las restantes huyeron internándose en lo más profundo de la selva. Al acercarse con linternas a los cuerpos abatidos, los soldados quedaron estupefactos. Ya no eran bestias, sino cadáveres de 2 hombres de aspecto indígena, ancianos y cubiertos de tatuajes y cicatrices rituales. Fue entonces que comprendieron las advertencias de los lugareños. Esos hombres eran nahuales, brujos capaces de cambiar de forma. Después de este enfrentamiento, la comunidad dejó de ser hostigada. En señal de agradecimiento, los ancianos del pueblo realizaron un ritual tradicional para despedir las almas de los brujos caídos. Sin embargo, también advirtieron a los soldados que tuvieran cuidado, pues otros nahuales podrían buscar venganza. Este caso, aunque envuelto en cierto hermetismo por parte del ejército, trascendió a través de testimonios orales de los mismos soldados involucrados. Con el tiempo, la historia llegó a oídos de investigadores de lo paranormal, y se convirtió en uno de los relatos más comentados sobre interacción directa entre fuerzas armadas y entidades legendarias. Si bien no existe un expediente oficial abierto al público que confirme el incidente, su verosimilitud se sostiene en la consistencia de múltiples testimonios independientes. En el año 2023, por ejemplo, se difundió la sinopsis de un podcast titulado El soldado mexicano que se encontró con unos nahuales, en el que se describe precisamente un combate en la selva contra entidades metamórficas, respaldando la existencia de un suceso ocurrido en la selva lacandona. Para los militares involucrados, aquella misión no solo desafió su preparación táctica, sino también su comprensión de la realidad, dejándoles una experiencia imposible de olvidar. Nahuales en la Sierra de Guerrero. El soldado desertor. Las historias de nahuales también emergen de otras regiones de México. En la Sierra de Guerrero, una zona de difícil acceso plagada tanto de cultivos ilícitos como de antiguas leyendas, un exsoldado narró una vivencia que lo llevó al extremo del terror y lo impulsó a abandonar el ejército. Este militar, quien decidió mantener su nombre en el anonimato por haberse declarado desertor, relató que durante una incursión contra narcotraficantes en la montaña, su escuadrón fue emboscado por hombres armados. Durante el enfrentamiento, una explosión los dejó gravemente heridos y los separó del resto de la tropa. Él y 2 compañeros recuperaron la conciencia horas después, heridos y desorientados en lo profundo del monte, hasta que fueron auxiliados por lugareños de una pequeña comunidad serrana. Los campesinos, en su mayoría familias indígenas, les brindaron refugio en una aldea remota y los cuidaron con gran hospitalidad. Esa misma noche, mientras el soldado y el cabo que lo acompañaba se recuperaban, un extraño ataque sacudió a la comunidad. Los militares escucharon gritos de alarma entre la gente y, sin pensarlo, tomaron sus armas para unirse a la defensa del pueblo. Fue entonces cuando vieron una criatura similar a un perro enorme merodeando cerca de una finca donde se resguardaban mujeres y niños. Sin dudarlo, dispararon contra el animal, lograron herirlo, y la criatura huyó entre los árboles dejando un rastro de sangre y un humo oscuro que salía de sus heridas, algo totalmente fuera de lo normal. Una de las mujeres del pueblo, llamada Araceli, les advirtió con urgencia que aquello no era un perro común, sino un nahual, y que debían actuar con cautela, ya que esas criaturas abundaban en la zona. Al día siguiente, Araceli y otros pobladores explicaron la situación a los militares. En los alrededores, aseguraron, vivían supuestos brujos nahuales que habían perdido toda humanidad y se entregaban a oscuros rituales, transformándose en bestias asesinas. Para protegerse, la comunidad había construido una pequeña capilla con imágenes religiosas y colocaban ofrendas de carne cruda en su entrada. Según sus creencias, estas ofrendas apaciguaban a los nahuales. Si no eran colocadas,
comenzaban a desaparecer niños del poblado. Los soldados quedaron atónitos ante esas revelaciones. Aunque inicialmente escépticos, no podían ignorar lo que habían presenciado la noche anterior. Siguiendo las recomendaciones de los lugareños, optaron por permanecer allí algunos días, hasta asegurarse de que podrían abandonar la sierra sin caer en manos de los cárteles o de los seres sobrenaturales que acechaban desde el bosque. Durante los días siguientes, fueron testigos de otros fenómenos inquietantes: aullidos que parecían pronunciar palabras humanas, sombras que observaban desde el borde del bosque, y una madrugada encontraron huellas enormes de una criatura alrededor de la casa donde dormían. El cabo, más experimentado, sugirió que podrían ser de leopardos o coyotes, pero el joven soldado sentía que aquello era algo mucho más siniestro. Finalmente, lograron contactar al ejército y fueron evacuados. Sin embargo, en su reporte oficial, omitieron los detalles paranormales. A pesar de ello, la experiencia dejó huella profunda. Uno de ellos, el exmilitar que compartió esta historia, decidió no regresar nunca a filas, incapaz de continuar con la vida militar tras lo vivido. Años más tarde, este mismo hombre escribió su testimonio en un relato titulado Nahuales en el bosque, en el que confirma que al disparar contra la criatura, un humo oscuro salía por los orificios de bala. También describe cómo los habitantes convivían con ese terror ancestral, dejando ofrendas para evitar ataques a sus hijos. Esta vivencia marcó para siempre a quienes la protagonizaron. Soldados entrenados para pelear contra hombres, se encontraron de frente con algo que desafiaba toda lógica y comprensión, cambiando radicalmente su visión sobre lo que realmente puede ocultar la Sierra Mexicana. Bruja del árbol en el rancho militar, década de los 90. Entre los relatos más inquietantes sobre brujas, figuras típicas del folclore mexicano, destaca el testimonio de Francisco Paco Ruiz, un capitalino que desde niño soñó con ser militar y logró ingresar al ejército durante la década de los 90. Fue asignado a una base rural de adiestramiento, ubicada en una zona boscosa y solitaria, donde ocurrió un incidente que, hasta el día de hoy, ni él ni sus compañeros han podido olvidar. Cerca del campamento había un árbol frondoso y antiguo, que causaba incomodidad entre los soldados. Durante varias noches consecutivas, algunos afirmaron escuchar risas agudas y susurros que parecían emanar desde la copa del árbol, a pesar de que no había nadie alrededor. En un principio, los oficiales atribuyeron esos testimonios a bromas entre la tropa o a la fatiga acumulada durante el entrenamiento. Sin embargo, una madrugada todo cambió. Un centinela lanzó la voz de alarma después de ver claramente una figura femenina, sentada en una de las ramas más altas del árbol, mirando fijamente hacia las barracas. Según su descripción, la mujer tenía una cabellera muy larga y oscura, vestía ropas harapientas y sus ojos, al reflejar la luz de la luna, brillaban de una manera completamente antinatural. Tras recibir el aviso, varios soldados se dirigieron al lugar con linternas y fusiles. Desde el suelo iluminaron la copa del árbol. Y allí estaba. La figura seguía inmóvil, observándolos con una sonrisa torcida. De pronto, soltó una carcajada estridente que heló la sangre de todos los presentes. Luego, sin previo aviso, saltó desde lo alto del árbol y cayó de pie frente a los militares, ilesa. Fue entonces cuando, con voz gutural, lanzó una maldición en náhuatl, o en algún dialecto indígena, que ninguno pudo entender, y corrió hacia el monte con una velocidad sobrehumana. Aunque los soldados estaban listos para disparar, tenían órdenes de no abrir fuego contra personas desarmadas, por lo que optaron por lanzar disparos al aire, con la intención de ahuyentarla. Al día siguiente, algunos pobladores de los alrededores se acercaron al campamento, y al escuchar lo sucedido, afirmaron que probablemente se trataba de la temida bruja del árbol. Contaron que, décadas atrás, una anciana curandera vivió en un jacal cercano. Fue acusada de practicar brujería, y según la leyenda local, murió colgada de ese mismo árbol. Desde entonces, su espíritu había sido visto rondando la zona, especialmente en noches sin luna. El cabo al mando, aunque impresionado por los relatos, se mantenía escéptico. Aún así, ordenó talar el árbol para evitar más sobresaltos entre los soldados. Sin embargo, al día siguiente, una tormenta repentina, inusual para la temporada, azotó la región con tal intensidad que los trabajos tuvieron que ser suspendidos. Cuando por fin lograron cortar el tronco, algo aún más perturbador ocurrió. Del interior hueco del árbol salió disparado un enorme enjambre de murciélagos, en pleno día. Para muchos, esa fue la señal definitiva de que la bruja había escapado adoptando esa forma.
El suceso marcó profundamente a Paco Ruiz, quien años más tarde lo incluyó en un compendio de experiencias paranormales bajo el título La Bruja del Árbol. Para él y sus camaradas, aquella vivencia dio nueva fuerza a las historias que escuchaban de niños sobre brujas, y despertó un respeto renovado por las creencias y tradiciones locales. Aunque no hubo consecuencias fatales, el impacto psicológico fue evidente. Incluso soldados con experiencia y temple de acero confesaron que, durante semanas, durmieron con escapularios bajo la almohada, temerosos de que la bruja regresara alguna noche para vengarse desde el más allá. Apariciones en el Cerro del Muerto, Aguascalientes. El Cerro del Muerto es una formación montañosa ubicada al poniente de la ciudad de Aguascalientes. Su silueta, vista desde la distancia, se asemeja a la de un gigante acostado, lo que le da su peculiar nombre. Desde la época de la Revolución Mexicana, han circulado leyendas sobre apariciones fantasmales en sus laderas, ya que en esa zona se libraron combates, emboscadas y fusilamientos. Uno de los testimonios más inquietantes es el de un soldado originario de Chihuahua, nacido en 1959, influido desde joven por las historias revolucionarias que su abuelo, quien combatió junto a las tropas villistas, le contaba con detalle. Durante la década de los 80, este soldado tuvo un encuentro estremecedor mientras realizaba ejercicios de entrenamiento militar en las faldas del cerro. La tropa a la que pertenecía acampaba cerca del llamado Pico del Águila, como parte de unas maniobras de supervivencia. En la quietud de la noche, mientras montaba guardia, notó a poca distancia lo que parecía ser otro centinela, inmóvil, de pie entre los matorrales. Llevaba un uniforme antiguo y un sombrero con carrilleras al estilo revolucionario. El soldado, sorprendido de verlo fuera de su puesto, le gritó el alto reglamentario, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse, sintió un escalofrío. La figura tenía un aspecto semitransparente, como si estuviera hecha de niebla. Apenas pudo reaccionar cuando la aparición se desvaneció ante sus ojos. Al día siguiente, aún afectado, contó lo ocurrido a un sargento veterano de la zona. Este, lejos de mostrarse incrédulo, le confesó que no era el primero en ver al soldado fantasma del cerro. Se decía que se trataba del espíritu de un combatiente caído en 1914, que aún montaba guardia, atrapado entre este mundo y el otro. Lejos de asustarse, el joven soldado decidió enfrentar el miedo, y solicitó hacer guardia en el mismo lugar la noche siguiente. Cerca de la medianoche, él y otro compañero vivieron algo aún más impactante. Vieron lo que describieron como un cortejo espectral. Varias siluetas de soldados rebeldes avanzaban por un sendero del cerro, y en el ambiente se escuchaban claramente cascos de caballo galopando, junto con el relincho de un corcel invisible. Alarmados, despertaron a sus superiores, quienes llegaron a tiempo para presenciar destellos en la ladera, como si fueran fogonazos de armas de fuego, seguidos por un silencio profundo y abrumador. A la mañana siguiente, se organizó una inspección del terreno. En la zona donde aparecieron las siluetas, hallaron restos oxidados de metralla y balas antiguas, lo que confirmaba que allí había ocurrido un enfrentamiento real. El mando militar, visiblemente perturbado, ordenó reubicar el campamento para evitar nuevas manifestaciones. Este suceso reforzó aún más la leyenda del Cerro del Muerto. Años más tarde, en 2023, se publicó un relato titulado precisamente El Cerro del Muerto, el cual recopiló aquella experiencia militar y la entrelazó con la historia familiar del soldado, cuyo abuelo habría combatido precisamente en ese sector durante la Revolución. Los militares que vivieron el fenómeno creyeron firmemente que las apariciones eran almas en pena, condenadas a repetir su último combate. Aunque ninguno de los soldados resultó herido, el miedo se apoderó del grupo. Uno de ellos confesó que, por nada del mundo, volvería a patrullar ese cerro de noche. En la tradición oral de Aguascalientes, aún se cuenta que, en ciertas fechas, especialmente durante la madrugada, la silueta del gigante dormido parece cobrar vida, reviviendo con ella los fantasmas de su sangriento pasado bélico. Fantasmas en la prisión abandonada de Veracruz, 2006. En ocasiones, al ejército mexicano le corresponde resguardar o inspeccionar instalaciones en desuso, y algunas de ellas arrastran historias verdaderamente tenebrosas. Un subteniente que sirvió en la 26ª Zona Militar, en Veracruz, narró la aterradora misión que le tocó en el año 2006, revisar los edificios de una prisión militar abandonada, situada dentro de una antigua fortaleza colonial. Este lugar, conocido como la Fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz, data del siglo XVIII
y se rumoraba que estaba embrujado por los muchos prisioneros que allí murieron en condiciones inhumanas. El subteniente, acompañado de un pequeño destacamento de soldados, ingresó de noche al sitio para realizar una inspección de rutina, sin imaginar el horror que estaban por experimentar. Apenas cruzaron las pesadas puertas de piedra, los soldados sintieron un aire helado que no concordaba con el clima templado del exterior. Al avanzar por los pasillos húmedos y oscuros de la vieja prisión, sus lámparas militares apenas lograban iluminar los grafitis antiguos y las manchas secas en los muros, testigos de otro tiempo. De pronto, comenzaron a escuchar pasos resonando en las galerías superiores, a pesar de que el sitio carecía por completo de electricidad y no había ninguna señal de presencia civil. Decidieron dividirse con precaución. 2 soldados subieron a investigar mientras los demás vigilaban desde abajo. Momentos después, uno de los que había subido gritó desesperado, pidiendo refuerzos. Aseguraba haber visto claramente a un hombre vestido con uniforme de guardia del siglo XIX, que atravesó una pared de piedra sólida. Alarmados, los demás acudieron de inmediato, creyendo que quizás algún intruso se había infiltrado o alguien estaba jugando una broma macabra. Pero al llegar, solo encontraron un largo corredor vacío, envuelto en un frío inexplicable. Decididos a completar su misión, los militares avanzaron hasta el antiguo patio de ejecuciones, un lugar infame donde, siglos atrás, se fusilaba tanto a reos como a militares traidores. Allí, varios de ellos percibieron un fuerte olor a pólvora quemada, y algunos incluso oyeron un eco lejano de voces masculinas, dando órdenes en un español antiguo y ceremonioso. Fue entonces cuando una espesa neblina comenzó a formarse repentinamente en medio del patio, algo completamente inexplicable considerando que estaban bajo techo. Entre la bruma, por unos breves segundos, se delineó la figura de un hombre sin rostro, parado justo frente al muro de fusilamiento. El ambiente se volvió tan denso y opresivo, que los soldados, dominados por el miedo, comenzaron a recitar oraciones mientras se retiraban apresuradamente del lugar. Uno de ellos, temblando y con la voz entrecortada, afirmó haber visto cómo 2 soldados de piedra lo observaban fijamente, desde una de las garitas. Lo curioso es que en la entrada de la fortaleza existen, efectivamente, 2 estatuas antiguas conocidas por los locales como los desterrados de piedra, figuras de soldados españoles que forman parte de una leyenda local sobre espíritus condenados a vigilar eternamente la fortaleza. Tras salir, el subteniente informó a sus superiores que el lugar estaba despejado, omitiendo deliberadamente los eventos paranormales para evitar burlas o sanciones. Sin embargo, todos los integrantes de su escuadra sabían exactamente lo que habían vivido esa noche. En el camino de regreso, un veterano del grupo les confesó que no eran los primeros en experimentar fenómenos inexplicables dentro de la fortaleza de San Carlos. Según él, desde hace décadas, se reportan visiones, presencias y sensaciones extrañas en el interior, provocadas por las energías acumuladas tras años de sufrimiento, ejecuciones y desesperanza. El caso fue recopilado tiempo después en la sección Cuéntame tu historia, del diario de Jalapa, e incluyó declaraciones anónimas de los testigos, así como el análisis de una psíquica consultada por el medio. Ella afirmó que el dolor, la desesperanza, la maldad y los fusilamientos ocurridos en el fuerte hacen de este lugar uno con energías muy potentes, difíciles de disipar. Para los soldados que participaron en aquella misión, no quedó la menor duda. La antigua prisión está habitada por fantasmas. A raíz de este incidente, el alto mando militar tomó una decisión tajante. Cualquier inspección futura en la fortaleza de San Carlos se realizaría exclusivamente de día, ya que ningún soldado volvió a mostrarse dispuesto a patrullar sus corredores durante la noche. Tambor de la selva de Tehuantepec. Testimonio recopilado por investigadores del fenómeno paranormal en Oaxaca. Entrevistas a exmilitares de la 46ª Zona Militar, basada en hechos reportados entre 1992 y 1993. Estuve al servicio del ejército mexicano durante 26 años. Viví muchas cosas, de las buenas, las malas, y de las que preferiría no recordar. Sin embargo, lo que pasó en la selva de Tehuantepec jamás lo pude borrar de mi mente. Años después, sigo teniendo pesadillas con el sonido de aquel tambor maldito. Esto sucedió en 1993, cuando nos enviaron a realizar tareas de reconocimiento cerca del municipio de Santa María Chimalapa, en Oaxaca. La zona es conocida por sus paisajes hermosos y su vegetación salvaje, pero también por conflictos con grupos armados que se esconden entre la maleza. Era un terreno hostil,
con ríos fangosos, serpientes, insectos agresivos y una humedad que calaba hasta los huesos. Nosotros éramos un escuadrón de 12 elementos. Todos veníamos del norte del país y no conocíamos esa selva más allá de lo que aparecía en los mapas. La misión era simple: patrullar un corredor identificado como posible ruta de tráfico de armas. Lo que encontramos allí no fue un convoy de criminales ni restos de enfrentamientos. Fue algo peor. La primera noche que acampamos, escuchamos un sonido extraño, un golpe repetitivo, grave, que parecía retumbar entre los árboles, como si alguien tocara un tambor ceremonial. No era ruido de animales ni de maquinaria. Todos lo oímos. No quisimos pensar en cosas raras. Asumimos que quizá había una comunidad indígena haciendo alguna celebración. Pero lo curioso fue que ese tambor no se alejaba, ni se acercaba. Se mantenía a la misma distancia, durante horas, como si alguien lo estuviera tocando justo fuera de nuestro campo de visión. Cuando salimos a buscar el origen del sonido, lo único que encontramos fue monte cerrado. Nada más. Regresamos al campamento confundidos. La siguiente noche, el tambor volvió, pero esta vez vino acompañado de otro sonido, una voz. Era una voz profunda, masculina, pero hablaba en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. No era náhuatl ni zapoteco, según uno de los soldados que había patrullado otras zonas indígenas. Era algo más antiguo, más gutural. Acompañaba el tambor con un canto que te helaba la sangre. Uno de los nuestros, un cabo apodado Cocoy, comenzó a sentirse mal. Dijo que escuchaba esa voz dentro de su cabeza, que no podía dormir. Esa noche se despertó gritando, con los ojos en blanco. Lo sostuvimos entre todos para que no se lastimara. Decía que el tambor venía desde abajo, desde el corazón de la selva, que no era humano. Intentamos evacuarlo por radio, pero no teníamos señal. Y eso fue lo más raro. El día anterior habíamos establecido comunicación con la base sin problema. Esa noche, todos los radios dejaron de funcionar. Incluso nuestras brújulas parecían fallar. Las agujas giraban sin sentido. El tercer día fue cuando todo se salió de control. A eso de las 3 de la madrugada, el sonido del tambor aumentó de intensidad. Ya no era uno, eran varios, como si una procesión invisible se acercara por la espesura. Vimos luces entre los árboles, como antorchas flotando. Tomamos posiciones y apuntamos nuestros rifles, pensando que podría tratarse de una trampa. Lo que apareció entre la maleza nos dejó paralizados. Eran figuras humanas, sí, pero deformes, altas, huesudas, cubiertas de algo parecido a pintura negra o barro seco. Sus ojos brillaban como brasas. No hablaban. Solo se detenían frente a nosotros, tamborileando con los dedos sobre troncos, piedras o sus propios cuerpos. El sonido era hipnótico, repetitivo, como un latido que no venía del corazón, sino del inframundo. Uno de nuestros compañeros, el soldado Herrera, disparó. Entonces todo estalló en caos. Las figuras se movieron a una velocidad imposible, lo rodearon en cuestión de segundos y lo arrastraron selva adentro. Salimos tras ellos, pero solo encontramos su rifle, manchado de sangre. Nunca apareció, nunca. Los demás entramos en pánico. El comandante intentó organizar una retirada táctica, pero no había forma de orientarnos. La selva nos tragaba. Caminamos en círculos durante horas, el tambor siguiéndonos a cada paso, como si jugara con nosotros. «Ya no vamos a salir de aquí», murmuraba Cocoy entre delirios. «Nos quieren para algo». Finalmente, al amanecer, la señal de radio regresó. Logramos contactar con el puesto de avanzada, y con ayuda de un helicóptero, dimos nuestra ubicación. Nos extrajeron en la tarde siguiente. Pero ya no éramos los mismos. Herrera nunca fue encontrado. Cocoy fue trasladado a un hospital militar en Chiapas. Según el informe, sufrió un colapso nervioso y fue dado de baja meses después. Los demás hicimos silencio. Nadie quería que nos tomaran por locos. Pero desde entonces, cada vez que estoy solo y en silencio, puedo escucharlo de nuevo. Ese tambor lento, rítmico, como un corazón maldito latiendo bajo la tierra. Años después, por curiosidad o necesidad de entender, investigué la zona por mi cuenta. Encontré referencias a rituales precolombinos perdidos entre los pueblos zoques y mixes. Cultos secretos al dios de la guerra, que se practicaban en cuevas y zonas escondidas de la selva. En algunos documentos antiguos, se mencionaba una entidad llamada Zompanihui, el que recoge las almas en la selva, acompañado siempre por un tambor de cuero humano. Decían que el que escucha su música, queda marcado. Y yo, sigo oyéndolo.
Grito bajo la tierra. El subsuelo de El Ocote. Testimonio de un ex sargento del ejército mexicano. Relato recogido en entrevistas de campo por investigadores civiles en Chiapas, zona de reserva ecológica y operaciones militares especiales. Sirvo al país desde joven. Casi toda mi carrera la pasé entre montes, brechas, barrancos. He dormido entre raíces, he comido cosas que ni imaginé, y he cargado a compañeros muertos. Pensé que lo había visto todo, hasta que pisamos El Ocote. Esto pasó en 1998, aunque muchos prefieren pensar que nunca ocurrió. Nos asignaron a patrullar un sector de la reserva de la biosfera El Ocote al norte de Chiapas. Se había reportado movimiento de campamentos ilegales, probablemente grupos armados o taladores clandestinos. Íbamos 7 soldados al mando de un teniente recién llegado de la capital, joven y entusiasta. Yo era el más viejo del grupo. Desde el primer día, el lugar nos pareció diferente. No era solo la humedad pegajosa, ni los caminos resbalosos. Había una especie de silencio denso, como si la selva contuviera la respiración cada vez que uno hablaba. La misión avanzó sin contratiempos hasta el tercer día, cuando uno de los soldados, González, encontró una grieta en el suelo, semioculta por ramas y lodo. Al apartarlas, vimos que era una entrada a una caverna como las muchas que hay en esa zona de piedra caliza. Lo raro fue que de allí salía un aire tibio y un olor metálico, como sangre vieja. Pensamos que tal vez era usada para esconder armas o gente, así que decidimos entrar. Llevábamos lámparas, sogas y armamento. Dejamos a 2 compañeros afuera como apoyo. El teniente, yo y 3 más descendimos. El túnel era angosto, húmedo, pero parecía natural. Bajamos unos 10 metros y llegamos a una cámara más amplia. Lo primero que nos impactó fue la cantidad de marcas en las paredes, dibujos hechos con carbón o algún pigmento, representando figuras humanas con cabezas de jaguar, cuerpos partidos, y símbolos que no se parecían a nada que hubiéramos visto antes. Seguimos avanzando hasta llegar a una segunda cavidad, mucho más grande. Allí estaba el círculo. Era un círculo de piedras perfectamente colocadas en el suelo. Dentro de él, restos de ceniza, huesos pequeños, y algo más. Un cráneo humano decorado con lo que parecía oro, o algún metal brillante. El teniente, incrédulo, quiso tomarlo como evidencia. Le advertí que mejor no lo tocara. Uno de los soldados rezó en voz baja. Otro vomitó sin razón aparente. Y fue entonces que lo escuchamos. Un grito desgarrador como el de una mujer atrapada resonó desde lo más profundo de la caverna. Pero el eco no lo transportaba. El sonido venía desde abajo como si algo estuviera a centímetros de nuestras botas. Apuntamos al suelo, pero no había grietas. Solo piedra sólida. Sin embargo, el grito volvió. Esta vez más agudo, más cercano. Fue ahí que el teniente se desmayó. Cayó como si algo le hubiese apagado el alma. Intentamos levantarlo, pero su cuerpo pesaba el doble. De pronto, las lámparas comenzaron a fallar. La temperatura descendió. Uno de los compañeros dijo que veía manos saliendo del suelo tratando de atraparlo. Decidí que era hora de irnos. A la fuerza, entre 2, cargamos al teniente y regresamos a la cuerda. Pero al llegar a la salida, no había nadie. Los 2 compañeros que estaban de guardia habían desaparecido. Gritamos sus nombres. Nada. Solo la selva en silencio. Decidimos evacuar. Mientras subíamos al teniente, sentí un zumbido en el oído como si alguien estuviera murmurando en un idioma desconocido. Al llegar a la superficie, vimos que todo estaba alterado, las mochilas revueltas, los rifles con el seguro cambiado, y marcas extrañas alrededor del campamento como si alguien o algo hubiera estado rodeándolo. 3 horas después, los soldados perdidos regresaron, pero sin recuerdos. Decían que habían caminado hacia el río por órdenes nuestras, lo cual era falso. Sus uniformes estaban húmedos, con lodo hasta el pecho, y sus botas desgastadas como si hubieran corrido kilómetros. Esa noche no dormimos. El teniente seguía inconsciente, temblando y murmurando el mismo nombre una y otra vez. Balba, Balba, Balba. Nadie supo qué significaba. Cuando logramos regresar al puesto de mando, fue trasladado a una base médica. Lo dieron de baja por afectación psicológica grave. Yo comencé a investigar. Encontré informes antiguos de arqueólogos chiapanecos que hablaban de ritos oscuros entre los pueblos Balam, precursores de los mayas en la región. Se decía que algunos usaban cavernas para contactar con los señores del inframundo, que realizaban rituales con cráneos de sacrificio
y que una vez activados, no se podían detener. Tiempo después, me asignaron a otro estado. Jamás volví a pisar el ocote, pero cada año, en la misma fecha, el grito regresa a mis sueños. Me despierto sudando, sintiendo el mismo aire tibio en la nuca, como si la caverna aún me llamara, como si hubiera dejado algo allá abajo, o tal vez trajera algo conmigo. Lo cuento ahora porque ya estoy retirado, pero nunca olvidaré el grito bajo la tierra, y juro por mi uniforme que hay cosas allá abajo que no deberían ser descubiertas jamás. Zona Roja del Usumacinta. Relato extraído de una entrevista concedida por un exmilitar retirado de la 38ª Zona Militar, con operaciones en la frontera entre México y Guatemala. Acontecimiento ubicado en la Selva Lacandona, 2001. No era la primera vez que nos internábamos en ese infierno verde. La zona del río Usumacinta, donde Chiapas roza con Guatemala, es uno de los territorios más duros que puede pisar un soldado mexicano. Mosquitos como balas, humedad que te pudre los pies, caminos que desaparecen con la lluvia. Pero esa vez fue diferente. Nos asignaron a una patrulla especial, de solo 5 elementos, con el objetivo de rastrear indicios de campamentos ilegales en un paraje donde, según informes de inteligencia, operaban grupos extranjeros armados. La zona era de acceso restringido, lo llamaban la Franja Roja, porque allí se habían perdido 2 patrullas antes que la nuestra. Oficialmente por desorientación, pero los que habían sobrevivido hablaban de cosas más inquietantes. Yo, como sargento primero, iba al frente. Mi escuadra estaba conformada por gente joven, nuevos en la selva. El único que tenía experiencia en esa área era un soldado apodado Muelas, de origen celtal, callado, observador, pero conocedor del monte como pocos. Avanzamos durante 3 días, siguiendo las riberas del Usumacinta, en condiciones durísimas. El agua era escasa y el calor insoportable. Pero la selva, esa vez, estaba callada. Los monos no gritaban. Los pájaros no cantaban. Era un silencio espeso, como si el mismo aire tuviera miedo de moverse. El primer incidente fue menor. Uno de los soldados perdió su brújula. Juró haberla dejado dentro de su mochila. Lo raro es que la encontramos a unos 20 metros del campamento, clavada en el tronco de un árbol, como si alguien la hubiera lanzado con furia. Nadie dijo nada, pero la tensión se sentía. La segunda noche fue peor. Mientras dormíamos, comenzó a sonar un murmullo. Al principio suave, como viento entre hojas. Pero después, claramente, eran voces varios al mismo tiempo. Hablaban en un idioma que no entendíamos, como mezcla de maya antiguo y algo gutural, irreconocible. Al principio pensamos que era gente acercándose al campamento. Nos levantamos con las armas listas, revisamos con linternas, abrimos perímetro, pero no encontramos a nadie, ni huellas, ni animales, ni indicios de presencia humana. Muelas, dijo entonces algo que nos puso los pelos de punta. No son voces vivas. Esa frase quedó flotando en el aire como plomo. Seguimos la marcha al día siguiente. Pero cada noche, al detenernos a descansar, las voces regresaban. Se escuchaban entre los árboles, entre las piedras, entre nuestras propias mochilas. Alguien susurraba nuestro nombre. Cada uno de nosotros, por separado, escuchó su nombre murmurado. Y siempre en el tono exacto de alguien que conocíamos. Yo, por ejemplo, escuché a mi madre fallecida. Uno de los jóvenes, el soldado Pérez, dijo que escuchó a su novia. Muelas escuchó a su abuelo, muerto hacía más de 20 años. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Algo nos estaba observando y jugando con nuestras mentes. La cuarta noche fue la peor. Pérez desapareció. Montamos guardia por turnos, como siempre. Él estaba a cargo de la tercera ronda. A las 3 de la mañana me tocaba relevarlo. Cuando desperté, su hamaca estaba vacía. Su mochila seguía allí. Su rifle también. Pero él, no. Lo buscamos durante horas. Encontramos una única pista, sus botas, perfectamente colocadas en la orilla del río. Dentro de ellas, 2 hojas secas, dobladas en forma de cruz. No había rastro de él. Muelas se negó a seguir avanzando. Nos dijo que estábamos en terreno de los que ya no viven, y que el río Usumacinta era un límite no solo geográfico, sino espiritual. Aquí no mandamos nosotros, aquí manda el otro lado, dijo. Lo que vino después fue una pesadilla. En la madrugada, el soldado Aguirre comenzó a hablar en sueños, no murmullos, gritaba, palabras en un idioma que ninguno entendía. Cuando lo sacudimos,
Nos miró con los ojos abiertos de par en par, pero no estaba allí. Tardó horas en recuperar el habla normal. Lo primero que dijo al despertar fue: «Nos están marcando, uno por uno». Ese mismo día emprendimos el regreso, sin esperar órdenes. Con el poco equipo que teníamos, regresamos a paso forzado. Al llegar a la zona segura, Aguirre fue hospitalizado con crisis nerviosa. El alto mando nos interrogó, pero nadie se atrevió a contar lo que en realidad había ocurrido. Un mes después, me llamaron para identificar el cuerpo de un hombre hallado flotando en una curva del río. Era Pérez. Lo reconocí por una cicatriz que tenía en la frente. Lo extraño era su expresión. Tenía una sonrisa amplia, grotesca, como si hubiera muerto en estado de éxtasis o de locura. Hoy, retirado, sé que esa zona guarda algo que no pertenece a este mundo. Algunos dicen que fueron los espíritus de los ancestros mayas. Otros creen que son seres del inframundo que emergen cuando se rompe la armonía del entorno. Yo no sé qué era. Solo sé que cada noche, cuando cierro los ojos, oigo mi nombre, justo antes de dormir, y rezo para que nunca me respondan.